Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tino Vargas Raggio, esto es Compliance Laboral. Para entender un poco el contexto del tema que vamos a tratar el día de hoy sobre lo que es la igualdad salarial, los conceptos de igualdad salarial, dónde nos quedamos, en qué situación nos quedamos con ocasión a este tema, ¿no? Cuando se dio la publicación del marco normativo y cómo después de la ley 30.709, la ley que prohíbe la discriminación en la hombre y la mujer, cómo esto ha ido avanzando paulatinamente, ¿no? A lo largo, qué obligaciones han establecido, entre otros, ¿no? ¿En qué nos quedamos con ocasión a la ley 30.709? Todos sabemos que a partir del año 2019 hubo un amplio ímpetu. Voy poniendo aquí el dedo porque cuando se haga el video se dio una publicación con ocasión a lo que es la discriminación, la lucha de la discriminación salarial entre hombres y mujeres. Todo esto empezó a iniciar con la publicación de la ley 30.709, pero en el año 2019 en varios diarios empezó a establecer una campaña de búsqueda de la discriminación salarial, ¿no? Y en esto se dio la publicación del plan de acción para fiscalizar el cumplimiento de obligaciones en materia remunerativa. Si me ven es porque estoy revisando un poco mi pantalla para un poco recordando, ¿no? Y en este plan de acción de fiscalización con ocasión de la igualdad salarial se estableció una serie de campañas por parte de la SUNAFIL, ¿no? La SUNAFIL tenía, entre otros, elaborar un material de orientación, lo publicó para octubre del año pasado, para de julio a septiembre del año pasado. Después de ello, empezó a implementar toda una campaña de capacitaciones presenciales y virtuales, y después ya empezaron la emisión de cartas disuasivas, que por cierto las mismas fueron notificadas en el periodo de abril a septiembre del año 2019, ¿no? Y finalmente, todo lo que era la programación de operativos, entre otros, se pensó para hacerlo en noviembre del 2019, no se concretó, y el plan era hacerlo en el 2020, a partir de marzo del 2020. Pero ¿qué pasó en marzo del 2020? Que cambió toda esta fotografía, cambió todo este esquema, ¿no? Lo que se llegó a dar en estricto fue, lo que se llegó a dar es la COVID. Y la COVID detuvo la ausencia de la presencialidad, detuvo todo este plan de campañas o de programas de fiscalización. Pero ya ahora, estando próximos a concluir, Dios mediante, el estado de emergencia sanitaria, ya regresando a la presencialidad, ya el Estado prácticamente, pese a la publicación de la ley de teletrabajo, él es el principal promotor en los hechos de retorno a la presencialidad de los servidores públicos y muchas empresas que están regresando a ello. Esto también está generando que la SUNAFIL regrese a las antiguas campañas de promoción o difusión o planes o programas inspectivos, y entre esos están el de la búsqueda del cumplimiento de la ley 30.709, que por cierto hemos tenido una gran ventana de espacio. Un poco estoy que menciono la ley a cada rato, pero no digo de qué trata, ¿no? La ley se dio con la finalidad de discutir o luchar contra la desigualdad salarial entre hombres y mujeres, ¿no? Actualmente es una obligación por parte de toda empresa de tener una serie de documentos. Esto es una política de bandas salariales y una estructura salarial o un cuadro de categorías donde la empresa pueda justificar cuáles son los motivos de los cuales hay diferentes bandas o escalafón de remuneraciones en los cuales una persona puede ganar más que otra, o dentro de un mismo grupo de trabajadores unos ganen más que otros. No es que esté prohibido que se den ciertas diferencias salariales. Lo importante es que la diferencia salarial tenga una justificación o tenga una diferenciación de alcance objetivo. Cuando esta no es de alcance objetivo, esta diferenciación no está acuñada a un motivo que ya veremos más adelante, pero puede ser desde tiempo de servicio, puede ser conocimientos, entre otros, se considera per se que la medida es discriminatoria, ¿no? Y si coincidentemente esta discriminación es contra las mujeres, es decir, genera que sean las mujeres las menos pagadas o las menos favorecidas de la organización, va a dar lugar a una multa por parte de la SUNAFIL. Entre las principales obligaciones que nos trae la ley 30.709 es desarrollar un cuadro de categorías y funciones. Toda empresa tiene que desarrollar un cuadro de categorías y funciones en los cuales se establezca la distinta estructura salarial. Esto es bastante complejo, podríamos decir, cómo empezar esta labor.
Si quieren consultar o recurrir a un esquema referencial, pueden acudir a la resolución ministerial 243-2018 Esta norma del año 2018 establece un modelo de cuadro de categorías y funciones donde divide las distintas estructuras de cualquier organización en cargos directivos, en cargos profesionales o científicos o mandos técnicos, después en un nivel, en un nivel de empleados administrativos o trabajadores de back office, y después operarios o personal operativo, ¿no? Y después otras tareas. Son ejemplos de cómo una empresa puede establecer, segmentando o diferenciando las estructuras salariales. Los invito a recurrir o revisar la resolución ministerial para saber cómo desarrollar un cuadro de categorías, porque el cuadro de categorías no es más que un mecanismo mediante el cual el empleador evalúa o organiza o establece los puestos de trabajo de acuerdo a criterios objetivos y a la necesidad de la actividad económica, ¿no? Los criterios, qué criterios utilizar está a libre discreción de cada empresa, pero la resolución ministerial 243-2018 establece una referencia, ¿no? Aparte de tener el cuadro de categorías que establezca o nos enseñe cómo diferenciar a establecer cómo los diferentes grupos o profesionales, y cómo así después de esta segmentación o separación establecer distintas estructuras salariales entre gerentes, jefaturas, personal administrativo, personal operativo, y el modelo que establece referencial, pueden usar cualquier otro, la medida que tenga. Hay un segundo proceso. Nosotros hacemos un video de onboarding, el enlace lo vamos a poner por acá, de un programa de capacitación. Es obligatorio que toda empresa tenga un programa de capacitación al inicio de la relación laboral con ocasión al desarrollo profesional dentro de la empresa, y debe garantizar la igualdad entre géneros. Este programa de capacitación en general al inicio de la relación laboral debe establecer cuáles son los criterios o cómo se desarrollan las bandas salariales, los cuadros de categorías en toda organización, ¿no? Explicar un poco cuál es el esquema remunerativo que se maneja, cuál es la política que tiene la empresa, de qué trata la política, y finalmente, pues después de ello, presentarla para que todo colaborador al inicio de la relación laboral sepa más o menos cuáles son las condiciones para acceder a un ascenso, a una promoción, entre otros. Otro de los grandes desafíos o cambios que nos trae la ley 30.709 y su reglamento es abiertamente o expresamente es la protección de las madres trabajadoras embarazadas y en periodo de lactancia. La norma expresamente señala que no se puede despedir o dejar de renovar un contrato sujeto a modalidad o plazo fijo con ocasión a madres trabajadoras, ¿no? Tanto es así que la falta de renovación de un contrato solo para una madre trabajadora frente al resto del personal se presume que el origen es sobre su estado gestacional, ¿no? Eso involucra que si tenemos un contrato por obra o servicio específico y cuando concluye la obra yo tengo que seguir renovando solo a la madre trabajadora y el resto del personal cesar, no, puedo cesar a todos. Pero si el contrato sigue vigente, el de obra y servicio específico, y a la única persona que le voy a dejar de renovar es a la madre gestante, se presumirá que el motivo no es por un tema organizacional, no por una necesidad o por la conclusión de la participación de esta persona en el proyecto, sino se verá solo a su estado gestacional, ¿no? Y en ese sentido estas son las principales obligaciones que toda empresa, tener un cuadro de categorías, una política salarial e informar esto y verse limitado en lo que es la falta de renovación de contratos o el despido con ocasión a que las madres trabajadoras, porque todo el ámbito de protección de la ley 30.709 es esta diferenciación salarial que puede haber en una empresa, ¿no? Pero la política salarial como tal no es solo un documento para cumplir la ley 30.709, no debe verse solo desde este aspecto. Es una herramienta de recursos humanos que también sirve para analizar cuáles son los criterios para establecer salarios, cuál es el criterio para la mejora del personal, los programas de cualificación, entre otros. Un programa de categorización de puestos y posteriormente una política salarial
establece criterios para su realización desde aspectos cualitativos y cuantitativos. Desde el aspecto de la jerarquización de la empresa, identificar cuál es la jerarquía en una empresa y establecer categorías. Es un ejercicio que pocas veces algunas empresas lo llegan a realizar. El jefe es el jefe porque lo veo ahí, pero ¿por qué es el jefe? ¿Quién es el segundo? ¿Quién es el tercero al mando en cada organización? ¿Cuáles son las principales gerencias o jefaturas, ¿no? ¿Cuáles son los factores que determinan que esta persona llegó a ser gerente? ¿Cuáles son los factores o criterios que esta persona llegó a ser jefe? Aunque parezca inaudito y es una realidad, muchas empresas nombran gerentes, jefes y distintas posiciones, pero cuando se despide hacer un perfil, se establece condiciones que el gerente en turno no los cumple. Se establecen en un perfil doctorados que el gerente, el jefe, no los cumple. O un idioma que el gerente no lo cumple, ¿no? Y eso exige, o personal de mando medio. Entonces, esto exige una reflexión de la empresa si realmente los requerimientos que uno llega a presentar o en distintas propuestas, requerimientos o avisos o procesos de selección se condicionan a una realidad o una necesidad real, ¿no? Muchas empresas terminan requiriendo una persona sobrecalificada o subcalificada porque no tiene claro cuál es la necesidad de la posición. Y estos procesos de valorización de puestos, más allá de discutir o ayudarnos a evitar la desigualdad salarial al interno como organización, también nos ayuda o nos permite ser una herramienta ideal para conocernos, ¿no? Tenemos justo un par de clientes a los cuales estamos ayudando en el proceso de bandas salariales y cuadro de categorías, y de estricto no saben por qué llaman o por qué, cuáles son los requerimientos de cada posición, no lo tienen totalmente claro. Entonces, cuando se hace un estudio de bandas salariales y cuadros de categorías y una política salarial, nos permite que la empresa se llegue a conocer y realmente entender cuál es la necesidad real de cada posición y permitir así reclutar al personal idóneo y no pecar de exigir personal sobrecalificado o subcalificado. Otra de las grandes importancias de la estructura salarial y herramientas, más allá de la discriminación o la lucha contra la discriminación entre hombres y mujeres, es que permite ser una herramienta ideal para entender cómo es la equidad salarial al interior de mi organización, pero también frente al exterior. Yo llego a descubrir a través de estos procesos en los cuales si el esquema de remuneración que estoy pagando yo al interno es equitativo entre los pares, entre los trabajadores, y así evitar la discriminación, pero también si lo que yo pago es acorde al mercado, o estoy pagando más allá del mercado, o voy pagando menos del mercado. Si estoy pagando menos del mercado, a lo que se le llama equidad salarial externa, tengo dos opciones: o buscar equilibrar la remuneración para llegar al nivel del mercado, o de ser yo una micro y pequeña empresa y no podré competir con las grandes empresas, buscar ciertas alternativas o soluciones, como se llama pues la remuneración emocional o emotiva, entre otros, de establecer un buen clima laboral, un viernes de verano o una política de vacaciones más flexible que en otras organizaciones, que permita compensar la falta de una remuneración acorde al mercado. Llegar a conocerme como organización a través de una fotografía, de establecer un cuadro de categorías, establecimiento de bandas salariales y una política salarial, me permite a mí, como herramienta de gestión de personal, lograr estos objetivos, lograr entender si al interior de la organización estoy pagando de manera desigual, que pueda generar descontento, y no solo entre hombres y mujeres, sino entre hombres y hombres, porque puede haber personal que eventualmente estoy pagando de manera diferenciada. ¿Y por qué se debe a eso? Más allá de que pueda haber un fenómeno en una organización de discriminación, porque no todos los casos es discriminación, a veces es el que se gana el día a día. A veces pasa que yo, para atender un pedido, necesito una persona en una posición, y al momento de reclutamiento encuentro una persona que ya lleva bastante tiempo en paro, y su capacidad de negociarme el sueldo más allá de la banda que yo presupuse es menor. Entonces lo recluto, yo me establecí, a modo de ejemplo, pues pagar por esa posición unos 3.000 soles.
De ahí necesito atender un requerimiento urgente de un cliente nuevo, necesito contratar a una nueva persona y no hay postulantes. Entonces decido reclutar a alguien de mi competencia. Y para ese reclutamiento me exige pagar un salario mayor, ¿no? Y en ese salario mayor termino pagando porque tengo un cliente detrás al cual atender una necesidad y un proyecto o una propuesta indeterminada. Logro alcanzar ello, atiendo la propuesta, pero la desigualdad sigue presente pese a que los dos trabajadores hacen lo mismo. Muchas empresas no terminan haciendo esta equiparación salarial después pasado el tiempo, del menor pagado al mejor pagado, o entender la justificación por qué uno es mejor pagado que el otro. Este proceso de equidad salarial interna nos permite descubrir eso, a de dónde nace la diferenciación, a razón de qué se debe la diferenciación y cómo solucionarla. Muchas empresas inclusive cometen el error, esto nos pasaba con otros clientes, que pese a lo que los trabajadores hacían la misma función, todos tenían el nombre de una posición diferente, de técnico de tal, asistente técnico de tal, y entre muchas otros nombres de posiciones que los cuales en realidad generaban o reflejaban pues en realidad un desconocimiento de la propia empresa, ¿no? En todo proceso de igualdad salarial, vamos a ver una imagen, ahora no, cuando ya tengamos el video lo colgamos en redes, ahí lo verán, en el cual todo proceso de igualdad salarial al interno tiene una serie de procesos, estamentos o de análisis. El primero es la descripción de puestos, ¿no? Cuando ustedes ven a contratar un proyecto de igualdad salarial, tengan en cuenta que si no les preparan una descripción de puestos o no revisan la descripción de puestos de la organización, el MOF, el ROC, o lo actualizan, es que el proceso de valorización no es el adecuado. Porque es imposible valorizar una posición dentro de una organización si no se conoce qué hace esa posición. Entonces, por eso resulta necesario e imprescindible la revisión de la descripción de puestos. Después viene la evaluación del puesto, establecer el grado de importancia de esta posición dentro de la organización, qué tan importante, qué tan relevante. Para ello hay distintos criterios, distintas metodologías de puntos por factor, entre otros, ¿no? Después se viene la categorización de puestos, se le va estableciendo una cierta categoría, gerentes, jefaturas, back office, operativos. De ella se establece la escala salarial en cada una de las franjas determinadas. Y de ahí ya pues puedo empezar a ver ya después de la escala salarial, que ya es mirarme a mí mismo, valga redundancia, mirarme frente al espejo y ver cómo estoy en el esquema de pagos, quizás empezar a mirar fuera de la ventana, fuera de mí, y empezar en el proceso de equidad externa, ¿no? Y analizar si realmente estoy pagando, cómo estoy pagando, en contraposición en el mercado, y si estoy capacidad de igualar lo que sucede en el mercado, o establecer, como les dije, fórmulas creativas de retener el talento, a través de un clima laboral adecuado, facilidades, quizás una jornada menor, reducida, entre otros, que no me impacte económicamente en la planilla, o en el headcount, como lo llaman ahora en términos en inglés, pero me permita reclutar el mejor equipo humano, ¿no? Y finalmente la equidad interna, relación entre la compensación o la valorización entre la propia organización, ¿no? En estos procesos de equidad interna, uno de los grandes desafíos es que algunas políticas, bueno, si el ejercicio es básico o simple, ¿no? Como decir, todos ganan 1.000 soles, 1.500 soles, 1.000 soles, no está bien porque es menos del sueldo mínimo y tal, pero todos ganan 1.500 soles o 2.000 soles y uno gana menos de esa suma, bueno, eso es 2 más 2 es 4, no hay mucha vuelta que darle. El gran problema es cuando se establecen ciertos pagos de bonificaciones o esquemas de resultados que podrían, ya sea directamente o indirectamente, pues establecer un tema de discriminación salarial. Y a esto se le llama los ejemplos de discriminación salarial directa o discriminación salarial indirecta. Digamos que en una empresa, en el mundo real, la discriminación salarial directa es que establezcas conceptos remunerativos directamente referidos o excluyendo a un grupo en específico, ¿no? En esta empresa los mejores pagados son los aliancistas o los de la U, y los peores pagados son los calvos, ¿no? Para no decir las mujeres, ¿no? Pero en el mundo real no va a suceder eso. Pues ninguna empresa va a sincerar que es discriminadora y va a poner en blanco y negro que va a excluir un grupo frente a otro grupo. Católicos no, musulmanes sí, o testigos de Jehová no. O sea, nadie va a proceder con hacer algo de ese tipo. Eso no va a pasar en el mundo real, ¿no? E inclusive
no necesariamente un empleador esté deliberadamente creando una política o un concepto en base a un resultado o un objetivo, buscando subverticiamente el conseguir o alcanzar una desigualdad salarial per se. Puede haber casos que inocentemente podamos llegar a eso. ¿No? Digamos que tengo yo una universidad o un colegio y yo decido pagar un bono para aquel profesor o aquel que está dispuesto a dictar más de 30 horas a la semana. Y otro grupo no cancelar el bono si dicta menos de 30 horas a la semana. ¿No? Y coincidentemente el grupo, casi la mayoría de profesores que no accede al bono son mujeres. Podría generarse, conforme el nuevo protocolo de fiscalización de la SUNAFIL, no tan nuevo, en realidad es del 2019, la resolución de superintendencia 243-2019 que creó la versión 2 del protocolo de fiscalización de obligaciones en materia remunerativa para evitar la desigualdad, considerar que este tipo de políticas podría involucrar una discriminación de alcance salarial de tipo indirecto, porque si bien el objetivo aparentemente es promover la productividad, el resultado del mismo genera una situación de discriminación. Es discutible, yo creo que no se debe analizar la discriminación con ocasión al resultado, sino más bien a la motivación que trae adentro la generación de esa política. Yo creo que si el empleador logra demostrar que el motivo de la política no está afianzado en alcanzar si logra demostrar que es un tema operativo, objetivo, más allá que los efectos podrían ser que coincidentemente afectan a un grupo predominantemente femenino, no debería ser acusado de discriminatorio, ¿no? Debería más bien esto. Porque en la discriminación salarial, y muchas veces se olvida, lo que se discute es este ánimo perverso interno de discriminar a una persona versus otra con ocasión a un motivo subalterno y prohibido por la ley, ya sea razón de sexo, raza, condición, orientación ideológica y entre otros. Y ya la distinta doctrina ha señalado, establecido que es obligación del que invoca a ser discriminado demostrar el cuadro de cuál es el motivo subalterno. O sea, no solo demostrar que hay una diferenciación, sino que hay un motivo subalterno de dicha diferenciación. Ahora, con esta ley, la ley 30.709, que es la discriminación salarial, terminamos un poco llevando al extremo que la medida que el empleador no pueda demostrar él que el criterio diferenciador es objetivo, se podría llegar a la presunción que es subjetivo. O si los efectos de cualquier medida generan una discriminación que contravenga a la mujer, aun cuando quizás el espíritu del deseo de la dicha política era totalmente operativo, la SUNAFIL podría llegar al extremo de considerarlo propiamente pues discriminatorio y dar lugar a una multa. Entonces eso exige que empecemos a revisar toda la documentación que tenemos en cuanto a bandas salariales, cuadros de categorías y proceder pues con ello, ¿no? Que la implementación del cuadro de categorías, entre uno de los temas, cuando se establecen estos cuadros de categorías, se establecen estas diferenciaciones y vemos que una persona gana más que otra, como di el ejemplo hace unos minutos, que por un proceso de selección terminé contratando a alguien para tener una necesidad un poco más allá de mi banda, o inclusive más allá de lo común del mercado, pero claro, afrontar ese headcount de esa única persona frente al resultado de la propuesta económica que tenía detrás me iba bien, pero si yo tengo que igualar a todos, se genera una situación, no me permite a mí que al mejor pagado le baje el sueldo. Está prohibido, salvo que haya un mutuo acuerdo, salvo que haya un consenso, salvo que haya un acuerdo de voluntades. Pero el empleador, en virtud de su poder de dirección, no puede bajar la remuneración de ningún trabajador, aun cuando me distorsione la banda. Claro, y en eso, en el mundo de las compensaciones, genera un dilema existencial. Primero, ¿y qué hacemos de aquí? O promovemos el ascenso de este trabajador para que no me distorsione la banda, o trato de equiparar al resto de trabajadores a este esquema remunerativo del mejor pagado, en la medida que todos estén en las mismas condiciones para equiparar la banda, o finalmente vemos una fórmula de retiro del mejor pagado, ¿no?
Porque lo que no se puede hacer es reducirle la remuneración, ¿no? Tampoco pues puede una política salarial como tal no puede ser abiertamente discriminadora, como les dije, y en el mundo real no creo que nadie peque de eso por un tema de compliance. Ahora, eh, las diferencias tampoco no pueden ser establecidas a razón pues del estado de mujer o en función a la jornada. Por ejemplo, las madres en estado de maternidad o en horario de lactancia no tienen derecho a cierto beneficio porque no laboran 8 horas sino 7, ¿no? Entonces, o diferencias que el personal soltero puede ganar más por estar más a disposición que los casados. Todo eso se encuentra prohibido y creo que no hay mucho ciencia de explicar, ¿no? Lo que más bien son los grandes problemas en cuanto a las infracciones que puede o las situaciones o documentos que hay que tener, como le dije, las políticas de bandas salariales, los cuadros de categorías, entre otros, ¿no? ¿Qué criterios pueden ser objetivos para efectos de establecer una diferencia salarial, ¿no? Para la autoridad de trabajo, para la ley, entre otros, la antigüedad, pero no solo la antigüedad, es decir, la antigüedad como único criterio no puede ser. El Poder Judicial se ha pronunciado hace poco una casación en la cual establece que la antigüedad per se no es el único criterio sobre el cual se pueda basar o contemplar una diferenciación salarial. Es decir, yo no puedo establecer una empresa que el que entró en el año 2015 va a ganar más que el del 2016, ¿no? Y eso tiene en cierta lógica, ¿no? Justo hace años estábamos observando una empresa en la cual se estableció, cuando no había esta prohibición, solo la diferencia en virtud de la antigüedad, y muchos de los trabajadores más jóvenes decían, con esta frase, este ejemplo, decían, doctor, no es lo muy importante quién llega primero a la fiesta, sino quién baila mejor, ¿no? ¿No? Y el ejemplo fue tan didáctico que me lo quedé. Y es verdad, la antigüedad no puede ser el único criterio en una organización, porque no importa qué tan antiguo eres, sino qué tan eficiente, qué tanto tu labor genera un valor agregado, o en el ejemplo tan sencillo, qué tan bien bailas, ¿no? Y no qué tan temprano lograste entrar a la fiesta. Entonces, eso es. Otro de los criterios ahí donde viene ya la eficiencia es el desempeño, el nivel de desempeño, el nivel de productividad, ¿no? O el impacto que tiene tu posición o los resultados de posición en la organización, ¿no? A través de las políticas de puntos por factor se logra identificar estos diversos criterios o competencias o skills que dependiendo en la posición en la que me encuentre genera un mayor valor agregado y un impacto. Es indudable, ¿no? Por más que quizás un gerente legal en una empresa puede sentir más importante, pero vamos a ser sinceros, si la empresa se dedica en especial a las ventas, el jefe de ventas va a tener una mejor posición, va a tener un mejor salario probablemente. Gran parte del componente de ese salario sea a través de las metas propias del gerente y de las metas de su equipo. Y probablemente inclusive muchos de los miembros de ese equipo generen o tengan una remuneración mayor que muchos gerentes administrativos. Y eso es común, porque después de todo ellos pues, son parte del alma de la empresa. Sin vendedores no se genera nada, ¿no? Otro criterio que puede establecer una diferenciación salarial es la negociación colectiva, ¿no? Si mi empresa tiene un sindicato y el sindicato establece ciertas condiciones o beneficios mejores que los no sindicalizados, bueno, ese es un criterio objetivo, ¿no? La escasez de mano de obra. Digamos que yo trabajo a nivel nacional, pero en ciertas ciudades hay escasez de mano de obra y claro, en Lima, porque hay sobredemanda de profesionales, quizás mi banda puede estar en 3.000 soles, pero si me voy a una zona alejada, un profesional o un técnico con estas habilidades es tan escaso que tengo que competir o reclutarlo de la competencia y termine pagándole un importe más. Yo en la política salarial puedo decir que pese a que esta persona gana más sobre la banda, es su residencia, el lugar de residencia o lo que genera, o por la escasez de la mano de obra, lo que genera esta diferenciación salarial. Inclusive si esta persona tiene una jornada diferente, 14/7, entre otros, ese tipo de jornada podría generar una justificación objetiva diferente al de alguien que trabaja de lunes a viernes o lunes a sábado, ¿no? El perfil académico, el lugar de trabajo, como ya les adelanté,
son diferentes factores, ¿no? Esos factores los tiene que descubrir cada empresa, no hay una fórmula. La fórmula es prácticamente hacer un acto de intromisión con uno mismo, revisar las bandas salariales, revisar las jornadas de cada uno de los el personal y determinar así cuál es la diferenciación. Con un cliente nos pasó que, claro, a algunos les pagaba más que a otros, pero no se reflejaba en las boletas, o sea, los nombres de la posición, y se descubrió el cliente, no, es que ellos trabajan en mina, por eso les pago más. Entonces tuvimos que crear un nombre de denominación a la misma posición, trabajador en ciudad, nombre técnico X, no lo voy a decir para no identificar la identidad de mi cliente, y el otro en mina. Entonces así se logró un poco establecer una diferencia objetiva y plasmarlo. Ahora, ya a manera de conclusión, porque creo que ya me estoy extendiendo de siempre esta media hora que establece la SCLAF, recuerden que ya la norma de la ley 30.709, su reglamento, data del 2018, y del 2019 ya está publicado el protocolo de fiscalización, que es la resolución de superintendencia, es la 234-2019 SUNAFIL, que es el protocolo que fiscaliza en materia de discriminación salarial entre hombres y mujeres, y establece los diferentes criterios que va a tener la SUNAFIL al momento de establecer una fiscalización laboral. Lo primero que va a determinar si la empresa tiene procesos de onboarding o de inducción al inicio de la relación laboral, y en esos procesos está regulado, establecido lo que es la enseñanza de la política de bandas salariales y cuadro de categorías. Nuevamente hago link al video que tenemos ahí en YouTube, en los cuales ustedes saben que ahora toda empresa tiene que tener distintas capacitaciones al inicio de la relación laboral, ahora último sobre el teletrabajo, antes para los trabajadores nuevos que no están en el mercado de trabajo, lo que es el sistema, acá que es sistema previsional cogerme, AFP o NP, después lo que es seguridad y salud del trabajo, hostigamiento sexual, bueno, ya de todos ellos desde el 2018 está el programa de capacitación de bandas salariales y cuadro de categorías. Segundo, la empresa verificará que la empresa tenga un cuadro de categorías y una política de bandas salariales. Pero no es solo tenerlo, sino difundirlo. Y eso es uno de los grandes telones de Aquiles, ¿no? Muchos de los clientes que nos contratan, hacemos el cuadro de categorías y entre otros, y ya cuando tienen el producto se dan cuenta que hay una diferenciación salarial y dicen, ¿y esto hay que difundirlo? Y sí, pues si no lo difundes, no es como si no tuvieras nada. Y ahí es donde la empresa duda, de sincerarse, desnudarse prácticamente, ¿no? Y mostrar como que yo me saque la camisa ahora en vivo y muestre mis rollitos, ¿no? Es así, ¿no? Mostrar cómo somos, ¿no? Es un acto, sí, de difícil, porque podría haber ciertos descontentos, ciertas desigualdades, entre otros. ¿Qué hacer? Las empresas primero tienen que hacer estos estudios y analizar la equidad interna, ¿no? Cuando logren combatir la equidad interna y establezcan una fórmula, ahí ya podrán, pero no pueden procrastinarlo. Ya vamos más de 4 años, la COVID nos ha dado buen respiro, ¿no? Inclusive muchos de las empresas que ahora nos escuchan ya han hecho ajustes a la banda salarial, y no como un gross-up, sino más bien en reducción. Y esa reducción en sí mismo tampoco no se ha logrado equiparar en algunos casos el salario original que se tenía antes de marzo del 2020, o recién se está equiparando al día de hoy. Esta es la oportunidad, si tú no equiparaste los salarios y ves que los tienes que equiparar más aún con el pequeño problema de inflación que hemos tenido, que estamos teniendo y tenemos el año pasado, y están para que hagas esos ajustes, ya no de manera arbitraria o condicionado al llamado de uno o al pedido de uno u otro colaborador, o solo cuando se fuga el talento, sino más bien lo empieces a hacer dentro de este proceso que tienes que hacer de equidad interna, ¿no? Y después de eso, cuando logres la equidad interna, o por lo menos ya combatido medianamente la equidad interna, y tengas un plan de trabajo para ajustar los sueldos de acá a 1 año, 2 años, y puedas esto decirlo a la población laboral, ya poder presentar tu cuadro de categorías y bandas salariales para efectos de evitar estar en curso, ¿no? Recuerden, esto era una campaña bastante fuerte que iba a iniciar en el 2020 y se quedó suspendida, pero nada dice que ahora arranquemos en este 2023. Este es un resumen bastante conciso, en media hora
he tratado de hacerlo lo mejor posible en la terminología más sencilla, porque después de todo el medio no nos permite más, pero ha sido un placer. Pero si tienen alguna consulta, yo encantado de poder escucharlo. Y aquí tengo a mi amigo Carlos Flores que nos pregunta: doctor, ¿es válido que el área comercial dedicada al core business del negocio tenga una banda salarial por encima de la mayoría? Sí, es factible. Hay que recordar algo. Hay diferentes derechos constitucionales, pero hay uno que es el de la libertad de empresa. Y el de la libertad de empresa, yo como dueño puedo establecer si no, los mejores pagados en esta organización tienen que ser los vendedores, ¿no? Ahora, puede ser discutible, que quizás el básico sea muy superior, pero se podría, ¿no? Pero sí se puede establecer remuneraciones por resultados que establezcan un pago mejor, ¿no? Por ejemplo, estoy en una agencia que vendo vehículos, ¿no? Y tengo un vendedor pues que le vende hasta las piedras, le vende autos, o sea, todo el mundo vende autos. Y probablemente las comisiones que él genere sean de tal volumen porque vende muchos más autos que quizás que los pares, que termine ganando mucho más allá de varios gerentes. Y eso está bien, porque después de todo él solo tiene un margen un mínimo de la comisión, 2, 3 o 4% del valor del auto, pero todo el margen de ganancia que genera tras de él sirve para mantener la continuidad de la empresa, inclusive el beneficio de sus trabajadores, ¿no? Es parte de la libertad de empresa establecer o mejorar ese porcentaje, inclusive un poco el básico. Ahora, lo que estaría mal, llevando a tu pregunta, Carlos, es que esto lo haga en la realidad, pero en la política salarial no lo justifique, no explique por qué el básico de los vendedores es mejor que el de los administrativos, ¿no? Y también estaría mal que cuando haga cuadros de categorías y establezca la importancia de la posición, en la valorización no se condiga, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces, muchas veces, y es uno de los grandes errores, nosotros analizamos o vemos este tema como solo un cumplimiento normativo. Es como tener el papel. Entonces, porque tengo que tener el papel, le digo a otra empresa, no, oye, ¿me puedes presentar tu cuadro de categorías y tu banda de política salarial? Y la copio. Solo pongo control B, cambio de nombres y lo publico. Pero en la otra empresa, pues, el gerente no cree que los vendedores sean tan importantes y más bien cree que los gerentes o las otras divisiones son las más importantes. Y la valorización que dieron a esos gerentes es mucho mayor que la de los vendedores, ¿no? Porque quizás inclusive el cuadro no es de la mismo sector, es de otro sector, ¿no? De repente en el automóviles, pues vender 2, 3 autos es un boom para un trabajador dentro de un mes, y en la otra empresa del cual se copió la automóviles es de venta al minoreo, ¿no? De productos menor a $1, digamos, echándole. Entonces, claro, la valorización del vendedor en la otra empresa no va a tener el mismo valor e impacto que en la primera. Y si yo lo copio, puedo generar de que algunos trabajadores digan: ¿por qué el vendedor gana más que yo si en la política salarial y especialmente en el cuadro de categoría el valor o importancia de su posición no es mayor que la mía? Porque hay dos principios de los cuales se discuten estos temas, que es el principio de igual trabajo, igual remuneración. Eso es fácil, dos personas que hacen lo mismo, que tienen las mismas condiciones, entre otras tienen que ganar lo mismo. Pero el otro principio es que dos trabajos de igual valor tienen que tener la misma remuneración. ¿Qué es igual valor? ¿No? Pueden ser puestos diferentes, pero si es impuestos diferentes, valorizados, su impacto en la organización es el mismo, ¿no? Los dos posiciones deberían tener el mismo básico. Entonces tu pregunta, Carlos, es bastante interesante, porque si en una empresa no se ha logrado identificar que los vendedores o el área del cobro, el área comercial, su valor en la organización y reflejado en documentos es mayor que el resto, si no le puso el mismo valor, no, sus básicos no deberían ser mayores. Pero por el contrario, si en los documentos establece que el valor del equipo comercial es mucho mayor que el otro por creces, resultados, ya establecerá el criterio del empleador cuál es. Él tiene todo el derecho en la medida que así lo refleje en blanco y negro. Y claro, cuando esto lo presenta a los trabajadores, algunos se pondrán descontentos: pero ¿por qué el vendedor tiene que ganar más que yo si yo soy el contador y analizo todas las facturas, ¿no? Y ahí la empresa tiene influido: ¿por qué él vende, no? Porque si no vendiese, por más, tú no tendrías facturas que registrar, ni analizar, ni procesar, ¿no? Podría ser un criterio.
¿no? Es una empresa donde el margen por cada producto que se venda genera una rentabilidad muy alta, ¿no? Como soltando ideas gruesas, no estoy hablando de una realidad en específico. En fin, si tienen otra consulta, veo que ha habido bastantes participantes, les agradezco, ha sido un placer estar nuevamente en este live class, hablando de este tema importante, la igualdad salarial entre hombres y mujeres. He tratado más que analizar propiamente la lucha o el combate de la discriminación salarial entre hombres y mujeres, que es digno y creo que es respetable, creo que la igualdad es lo importante. También los otros beneficios que nos trae, más allá de esa lucha que es esta herramienta de recursos humanos para realmente conocer cuáles son los requisitos de cada posición y por qué es importante conocer, tener un perfil de puestos, identificar cuál es la importancia de cada posición en una organización y no solo contratar, digamos, una secretaria de gerencia general porque todas las empresas tienen, tener una chica en el counter porque todas las personas tienen un chico o una chica en el counter. No, no solamente es eso, es realmente contratar un contador porque es necesario tener un contador. No, debo saber por qué es importante cada posición y por qué la tengo que tener in-house, qué requisitos debe tener cada posición, qué capacitaciones que tiene que tener. Y después si pago acorde al mercado, no pago acorde al mercado. Y si pago, y lo que pago dentro de la organización para gente que hace lo mismo o cuyo trabajo genera el mismo impacto, es equitativo. En fin, creo que eso es todo por mi parte. Ha sido un placer. Espero que les haya servido. A los que no se hayan podido quedar hasta el final o realmente quieran nuevamente revisar el video ya con las imágenes y los videos y las diapositivas de cada una de las secciones que hemos hablado, pueden revisarlo en nuestro canal de YouTube a partir de la próxima semana. Eso es todo por mi parte. Mi nombre es Tino Vargas Rasquio y esto fue Compliance Laboral.